Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a aprender a hacer bolsillos nuevos para esos pantalones que tenemos que se le han roto. Es muy fácil de hacer y les voy a mostrar todos los pasos. Comencemos. Acá tenemos este pantalón que, como ven, tiene el bolsillo completamente rota la tela, está toda ajada. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es descoser todo el lateral y toda la parte de arriba de la cintura. Para eso voy a utilizar un aparatito que se llama abreojales, ¿sí? Que tiene como una puntita, y con eso es mucho más fácil. Entonces vamos a descoser todo lo que es la cintura, todo lo que es el lateral, ¿sí? Que eso viene unido al pantalón, y una vez que lo descosemos tenemos que descoser la parte de la vista del bolsillo. Ahora pueden comprobar cómo estaba la tela completamente rota, no tenía solución. Ahora lo que vamos a hacer es descoser la vista, que es ese triangulito que se ve ahí en el video. Vamos a utilizar el mismo aparatito y lo vamos a descoser completamente porque lo vamos a reutilizar. Para hacer el bolsillo pueden utilizar cualquier tipo de tela. En este caso voy a utilizar una tela blanca para que ustedes puedan apreciar mejor el proceso de hacer el bolsillo, porque si hubiera utilizado la tela negra, que es la que tiene el otro bolsillo, no hubieran podido apreciar en el video bien cómo son los pasos y dónde hay que coser. Así que bueno, ustedes utilicen la tela que sea más parecida a la que tiene el otro bolsillo. Una vez que eligieron la tela que van a utilizar, lo que tienen que hacer es plancharla. Así, de esta forma, cuando hagamos el bolsillo va a quedar bien con las medidas correctas. Lo primero que vamos a hacer, una vez que tenemos la tela planchada, es doblarla a la mitad y vamos a colocar la parte del bolsillo que está doblado ya por la mitad. Lo vamos a colocar en el borde, como pueden ver acá en el video, y vamos a utilizar un lápiz o una tiza y vamos a copiar el contorno de este bolsillo. Las partes del bolsillo, que son las que quedan sueltas en el pantalón, que es la parte de abajo y un pedazo del costado, que eso no va unido al pantalón sino que queda suelto, eso le vamos a dejar un margen de costura de 1 centímetro. Y el resto lo vamos a copiar exactamente igual porque el bolsillo ya tiene margen de costura en esta parte. Importante estirar bien el bolsillo para que se copie con el mismo tamaño que tenía originalmente. Una vez que ya lo marcamos en la tela nueva, vamos a abrir el bolsillo roto y en la parte que está doblada la vamos a colocar en el borde donde tenemos la tela doble y vamos a marcar a dónde comienza ese triángulo que está recortado en el bolsillo original. Entonces lo vamos a extender y vamos a marcar a dónde comienza, vamos a extender la otra parte del bolsillo y vamos a marcar a dónde termina. Y ahí le vamos a hacer la curva. Una vez que ya marcamos la curva, vamos a colocar alfileres y vamos a recortar por el contorno. Una vez que está recortado, lo que vamos a hacer es sacar este triángulo medio curvo que le hicimos. Así que vamos a cortar teniendo cuidado de cortar solo una tela, ¿sí? Acuérdense que esto está doble, entonces si quieren pueden abrirlo por las dudas y recortarlo. Tiene que quedar de un solo lado recortado, del otro no. Una vez que lo recortamos, vamos a abrirlo y vamos a colocar el triángulo de color de jean, en este caso, que es el que le sacamos al pantalón original. Lo vamos a colocar en el ángulo opuesto a el otro donde hemos recortado en la tela blanca. Lo vamos a colocar y vamos a poner alfileres y vamos a coser todo el contorno para que quede unido este adorno al bolsillo nuevo.
Yo cuando uso la máquina de coser, en este caso con telas gruesas como sería el jean, prefiero utilizar una puntada grande, una puntada número 4 y un hilo también que sea fuerte. Así que si es poliéster, en mi caso me parece mejor. Ustedes utilicen el que están acostumbradas, pero me parece que para la tela, para que sea más resistente, es mejor utilizar este tipo de hilos más fuertes. Entonces, bueno, le damos una costura o pueden darle dos también si quieren. Eso va a gusto. Una vez que está cosido, vamos a proceder a unir el bolsillo nuevo con el pantalón. Es importante que se fijen en el video que la parte que hemos cosido, ese triángulo de color, está mirando hacia abajo. Y el pantalón, la parte de vista, también está mirando hacia abajo. De esa forma lo vamos a unir por la parte circular del bolsillo y la parte circular del pantalón. Vamos uniendo con alfileres y una vez que lo tenemos listo vamos a hacer una costura recta a 1 centímetro del borde. Una vez que ya está cosido vamos a dar vuelta a las telas y vamos a doblar con la forma curva que tiene el bolsillo y vamos a ir doblando y vamos a ir colocando alfileres por este bordecito. Es muy importante tomarse su tiempo cuando hacemos estos tipos de trabajo porque en este caso cuando estamos doblando la tela y dejando el bordecito de la costura bien al filo, si lo hacemos apurado o no prestamos atención, va a quedar una parte sobresalida del bolsillo que luego va a quedar a la vista y se va a ver. Entonces lo más importante ahora es tomarse su tiempo, ir doblando despacito, con cuidado de que no se vea la parte del bolsillo en el frente. Tengan en cuenta este tip que es muy importante para que le queden las ropas bien prolijas. Una vez que terminamos de colocar los alfileres vamos a hacer una costura. Puede ser una costura simple y luego a medio centímetro hacemos otra costura simple para imitar la costura doble que tiene en este caso el pantalón. Si ustedes quieren pueden utilizar una aguja doble y hacer una sola costura. Ahora que ya tenemos la costura hecha, lo que vamos a hacer es cerrar el bolsillo. Lo vamos a doblar, como están viendo ahí en el video, y vamos a colocar alfileres en la parte de abajo y en la parte del costado hasta donde está la vista que hemos cosido antes. Recuerden que acá hemos dejado 1 centímetro para hacer la costura. Entonces le vamos a dar a 1 centímetro una costura recta, como están viendo ahí en el video. Ahora vamos a hacer coincidir la punta del bolsillo con la vista del bolsillo. Vamos a fijarnos que coincida como estaba originalmente y vamos a colocar un alfiler. Luego vamos a colocar alfileres en todo el lateral y vamos a unir lo que sería el pantalón delantero con el pantalón trasero y el bolsillo. Y también vamos a unir lo que sería la cintura. Sería la vista con la parte del costado.
Ahora que tenemos todo el pantalón armado, ya otra vez con los alfileres vamos a dar una costura recta a 1 centímetro, ya sea en el lateral como en la parte superior del bolsillo, y luego le vamos a hacer un zigzag en el borde para que la tela no se deshilache. Así quedaría cosido, y después también lo que hice fue abrir la costura y darle un pespunte todo en el lateral como viene originalmente el pantalón. Ahora lo único que queda pendiente es unir la cintura al pantalón. Lo que vamos a hacer es ir doblando la cintura, que ya tiene su doblez original. Vamos a ir colocándolo originalmente donde estaba. Vamos a ver seguramente un desgaste de color donde no estaba cosido y donde está cosido, y lo vamos a ir ubicando tanto de abajo como con la parte de arriba. Entonces vamos a unir de esta forma la cintura con la tira del pantalón de la cintura. Vamos a colocar alfileres y luego, una vez que quedó exactamente igual como estaba, vamos a proceder a hacer una costura. Y ahora vamos a ver el resultado final. Como pueden ver, en este caso se nota cuál es el bolsillo que hemos reemplazado, porque yo he utilizado una tela blanca para que ustedes puedan ver bien el proceso. Pero si hubiéramos utilizado una tela negra, hubieran quedado exactamente igual y nadie se hubiera dado cuenta. Como pueden ver, acá se ven las costuras, se ve la cintura, ¿sí? Este es un pantalón que es elastizado, por eso tiene ese juego. Pero como ven, quedó exactamente igual como estaba, ¿sí? Se usó el mismo hilo también, y como pueden ver quedó exactamente igual y quedó perfecto. Así que yo las invito a que se animen, que puedan arreglar sus prendas, ¿sí? Y que le den un uso también a esas ropas que a veces tenemos guardadas y que tenemos que mandar a arreglar y no lo hacemos. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Si es así, espero que te suscribas, que me regales un like. Si quieres puedes compartir este video con tus seres queridos y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias. Chau, chau.